El frío cortante de la madrugada en Córdoba penetraba hasta los huesos del pequeño David, que dormía acurrucado bajo el puente del Suquía. A sus 10 años, el muchacho, flaco como un palo, ya conocía cada ruido de la ciudad que despertaba, cada sombra que se movía entre los pilares de concreto que sostenían su frágil protección contra el mundo. La lona plástica que había conseguido unos días atrás en una obra no lograba impedir que la fina llovizna de la madrugada mojara sus ropas rotas y sus pies descalzos. Despertó sobresaltado cuando una gota helada resbaló por su frente. El cielo aún estaba oscuro, pero ya podía oír el movimiento distante de los primeros autobuses circulando por la avenida. A su lado, envuelto en cartones empapados, el señor Joaquín roncaba pesadamente. El hombre de 50 años lo había perdido todo después de un accidente que lo dejó sin poder trabajar, y ahora se refugiaba en la bebida para olvidar los fantasmas del pasado. Del otro lado del puente, aún envuelta en las sombras, David conseguía distinguir la silueta de doña Regina, una mujer a la que todos allí conocían por sus delirios nocturnos. Hablaba sola en las madrugadas, conversando con personas que solo ella veía, perdida en un mundo que solo su mente conocía. Sus palabras inconexas resonaban entre los pilares como susurros de un tiempo que no volvería más. David se levantó despacio, sintiendo los músculos protestar contra el frío y la posición incómoda en la que había dormido. Sus ojos castaños, demasiado grandes para su rostro delgado, observaron a su alrededor con la cautela de quien aprendió que la supervivencia dependía de estar siempre alerta. Era un niño que había madurado demasiado rápido, cargando en sus pequeños hombros un peso que no debería ser suyo. El hambre era una compañera constante, royendo su estómago como un animal hambriento que nunca descansaba. Él sabía que en algunas horas el mercado municipal comenzaría a funcionar y tal vez conseguiría algunos restos de frutas o verduras que los comerciantes descartaban. Pero antes de eso, necesitaba encontrar algo para hacer una hoguera y calentarse un poco. El frío de aquella madrugada estaba más intenso de lo normal, y sentía los labios agrietados y las manos entumecidas. Miró en dirección a la pequeña arboleda que se extendía más allá del puente, donde la vegetación silvestre aún resistía el crecimiento urbano desenfrenado de Córdoba. Allí solía encontrar ramas secas y hojas para alimentar el fuego improvisado que hacía en una lata vieja. Era un lugar que conocía bien, donde el silencio contrastaba con el ruido constante de la ciudad y donde podía, por algunos momentos, sentirse seguro. David poseía 3 características que lo diferenciaban de los otros niños que habían pasado por aquella vida difícil. La primera era una valentía inexplicable que lo hacía enfrentar situaciones peligrosas sin pensarlo 2 veces, como si un instinto protector más fuerte que el miedo guiara sus pasos. La segunda era una desconfianza profunda en relación con cualquier demostración de bondad o caridad. Años en la calle le habían enseñado que las personas rara vez hacían algo sin esperar algo a cambio, y que confiar podía ser peligroso. La tercera característica era su impresionante resistencia. No importaba cuán dura fuera la tormenta, cuán frío fuera el invierno o cuán vacía estuviera su barriga, David siempre encontraba fuerzas para continuar. Era como si dentro de él existiera una llama que nunca se apagaba completamente, alimentada por la esperanza de que un día las cosas podrían ser diferentes. Pero esa fuerza también conllevaba un peso. El mayor conflicto que vivía en su pequeño corazón era la constante batalla entre el miedo a confiar en las personas y su deseo profundo de pertenecer a una verdadera familia. A veces, durante la noche, cuando el cansancio vencía la vigilancia, soñaba con una casa cálida, con el olor a comida casera y con brazos cariñosos que lo protegieran de los peligros del mundo. Despertaba siempre con una punzada de dolor en el pecho, recordando que aquello era solo un sueño. Caminando descalzo por el asfalto aún mojado, David se dirigió hacia la arboleda. Sus pies ya estaban callosos por las caminatas sobre piedras y concreto, pero aún sentían cada pequeña piedra que encontraban por el camino. El aire se volvía más limpio conforme se alejaba de la carretera y el olor a tierra mojada reemplazaba gradualmente el olor a escape y humo de la ciudad.
La vegetación se volvía más densa a medida que él caminaba. Árboles altos formaban una especie de techo verde sobre su cabeza, filtrando la poca luz que comenzaba a aparecer en el horizonte. Era un lugar que siempre lo calmaba, donde podía escuchar solo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Allí, por algunos momentos, conseguía olvidar que era solo un niño abandonado, luchando para sobrevivir. Estaba buscando ramas secas cuando sus oídos captaron algo diferente. Primero pensó que era solo el viento, pero pronto percibió que había un patrón en los sonidos. Eran gemidos ahogados, que venían de algún lugar más profundo en la arboleda. Alguien estaba intentando gritar, pero parecía tener la boca tapada. David se detuvo inmediatamente, todos sus instintos de supervivencia gritando para que volviera corriendo al puente. Sabía que meterse en problemas que no eran suyos podía ser peligroso. En la calle había aprendido que a veces era mejor fingir que no había visto nada, que no había oído nada, pero había algo en los sonidos que le llegaban que le impedía simplemente irse. Eran gemidos de desesperación, de alguien que estaba realmente en peligro, y a pesar de todo su miedo, a pesar de toda su desconfianza, David sentía que no conseguiría vivir en paz sabiendo que había abandonado a alguien que necesitaba ayuda. Era más fuerte que él, como si una fuerza invisible lo empujara en dirección a los sonidos. Comenzó a caminar despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. Las hojas secas crujían bajo sus pies, y él rogaba para que el sonido no alertara a quienquiera que fuera responsable de la situación. Sus ojos escudriñaban cada sombra, cada movimiento sospechoso entre los árboles. Los sonidos se volvían más claros conforme se aproximaba. Definitivamente era alguien intentando gritar con la boca amordazada. Había desesperación en aquellos gemidos, una urgencia que hacía que el corazón de David latiera más rápido. Sus pequeñas manos temblaban. No sabía si de frío o de miedo, pero continuó caminando. Fue entonces cuando finalmente lo vio. Atado a un árbol grueso, con cinta adhesiva cubriendo la boca y cuerdas apretadas en las muñecas y tobillos, estaba un hombre de mediana edad. Sus ropas, aunque sucias y arrugadas, eran claramente caras. El traje, a pesar de estar dañado, tenía el corte fino de una prenda hecha a medida. Los zapatos, aunque cubiertos de barro, eran de cuero legítimo. El rostro del hombre estaba herido, con un corte en la frente y un moratón alrededor del ojo derecho, pero eran los ojos lo que más impresionaba a David. Había en ellos una desesperación absoluta, una súplica silenciosa que parecía atravesar su alma. Cuando el hombre lo vio, sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a hacer sonidos aún más urgentes, intentando desesperadamente comunicar algo. David reconoció inmediatamente aquel rostro, incluso herido y sucio. Era imposible no conocerlo. Aquel hombre aparecía constantemente en las páginas de los periódicos que a veces conseguía en la basura, siempre relacionado con negocios millonarios y grandes proyectos. Su nombre estaba estampado en vallas publicitarias por toda la ciudad, anunciando centros comerciales y fábricas. Era Reinaldo Talavera, el empresario más rico de la provincia de Córdoba. Por un momento, David quedó paralizado. ¿Qué hacía un hombre tan poderoso atado en medio de la arboleda como un animal? Y más importante, ¿qué debía hacer? Toda su experiencia de vida le gritaba que huyera de allí lo más rápido posible. Los problemas de gente rica no eran sus problemas. Él tenía sus propias batallas que librar, su propia supervivencia que garantizar. Pero había algo en los ojos de aquel hombre que lo conmovía profundamente. Era la misma desesperación que él mismo había sentido tantas veces cuando tenía hambre, frío, miedo. Era la mirada de alguien que dependía de la bondad de un extraño para seguir respirando. Y a pesar de toda su desconfianza, a pesar de todo su miedo, David sentía que no conseguiría simplemente darle la espalda e irse. Miró a su alrededor, verificando si no había nadie cerca. La arboleda estaba silenciosa, solo los sonidos naturales de la mañana que llegaba. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó despacio al hombre atado, manteniendo los oídos atentos a cualquier sonido que indicara peligro. Reinaldo Talavera hacía sonidos desesperados, sus ojos implorando ayuda.
Había gratitud en aquella mirada, pero también urgencia, como si algo terrible pudiera suceder en cualquier momento. David percibió que necesitaba actuar rápido. Sus pequeñas manos comenzaron a trabajar en los nudos de las cuerdas, intentando soltar al hombre que representaba todo lo que él nunca tuvo: riqueza, poder, seguridad. Los pequeños dedos de David temblaban mientras intentaba desatar los nudos apretados de las cuerdas. Sus uñas, cortadas irregularmente por la vida en las calles, arañaban contra las fibras ásperas que sujetaban las muñecas de Reinaldo Talavera al árbol. El empresario hacía sonidos urgentes, sus ojos expresando una mezcla de gratitud y desesperación que tocaba algo profundo en el corazón del niño. La cuerda estaba mojada por la llovizna de la madrugada, lo que hacía los nudos aún más difíciles de deshacer. David se mordía el labio inferior, concentrando toda su fuerza y determinación en aquella tarea que parecía imposible para sus manos delgadas. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Sabía que quien había hecho aquello podría volver en cualquier momento. Reinaldo intentaba comunicar algo a través de los gemidos ahogados por la cinta adhesiva. Sus ojos se movían frenéticamente, ora mirando a David con gratitud, ora escudriñando la arboleda a su alrededor, como si esperara que alguien surgiera de las sombras en cualquier instante. Había una urgencia en sus gestos que hacía que el corazón del niño latiera aún más fuerte. Mientras trabajaba en los nudos, David no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Allí estaba él, un niño que nunca había tenido nada, salvando al hombre más rico de la región. El mismo hombre cuyo nombre estaba estampado en edificios lujosos y centros comerciales donde él nunca podría entrar. El mismo hombre que pertenecía a un mundo que siempre lo había tratado como invisible. Durante todos esos años en las calles, ¿cuántas veces había pasado hambre, mientras personas ricas como Reinaldo Talavera cenaban en restaurantes caros? ¿Cuántas noches había dormido en el frío, mientras ellos dormían en camas suaves y cálidas? ¿Por qué debería arriesgar su propia seguridad para ayudar a alguien que representaba todo lo que él nunca podría tener? Pero en el momento en que esos pensamientos amargos comenzaron a crecer en su mente, David volvió a mirar a los ojos de Reinaldo. Allí no veía al empresario millonario, al dueño de imperios comerciales. Veía solo a un ser humano en desesperación, alguien que dependía de la bondad de un extraño para seguir vivo, y eso era suficiente para que él continuara luchando contra las cuerdas. Finalmente, consiguió soltar el primer nudo. Sus manos le dolían por el esfuerzo, pero la satisfacción de ver una de las cuerdas aflojarse lo motivó a continuar. Reinaldo hizo un sonido que podría haber sido un suspiro de alivio, incluso con la boca aún amordazada. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y gratitud que David jamás había visto antes. El segundo nudo fue más fácil, y en pocos minutos las manos del empresario estaban libres. Reinaldo inmediatamente se arrancó la cinta adhesiva de la boca, haciendo una mueca de dolor cuando los pelos del rostro fueron arrancados con ella. Su primera palabra fue un susurro ronco: «Gracias». David continuó trabajando en los nudos de los tobillos, sus oídos atentos a cualquier sonido sospechoso. Fue entonces cuando Reinaldo, masajeando las muñecas heridas por las cuerdas, comenzó a hablar en voz baja y urgente. «Niño, van a volver. Dije que volverían en una hora para aumentar el valor del rescate si mi familia no pagaba». «¿Quién le hizo esto, señor?», preguntó David, sin dejar de trabajar en las cuerdas de los tobillos. «Javier Morales. Era mi socio desde hace 5 años. Lo perdió todo en inversiones que hizo en contra de mi orientación. Me culpa a mí de su ruina». La voz de Reinaldo estaba cargada de amargura y miedo. «Me secuestró anoche cuando salía de la oficina». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si los secuestradores volverían en una hora, no tenían mucho tiempo. Sus dedos trabajaron aún más frenéticamente en los últimos nudos, y finalmente las piernas de Reinaldo estaban libres. El empresario intentó levantarse, pero sus piernas vacilaron. 2 noches atado a aquel árbol, sin agua y sin comida, habían cobrado su precio. David, a pesar de ser mucho menor y más débil, ofreció su hombro como apoyo. «¿A dónde podemos ir?», preguntó Reinaldo apoyándose en el niño. David pensó rápidamente.
La comisaría más cercana quedaba cerca del mercado municipal, el mismo lugar donde solía buscar comida. Conocía bien el camino, pero sería una caminata difícil con Reinaldo herido y debilitado. Conozco un camino hasta la comisaría, pero será difícil. ¿Puede usted andar? Tendré que poder, respondió Reinaldo, la determinación reemplazando el miedo en su voz. Comenzaron a caminar lentamente por la arboleda, David guiando el camino por los senderos que solo él conocía. El empresario se apoyaba pesadamente en el pequeño hombro del niño, que hacía fuerza más allá de sus capacidades para ayudarlo. Durante la caminata, David no podía dejar de pensar en lo surreal de la situación. Allí estaba él, guiando por la arboleda al hombre más rico de la provincia, ambos huyendo de secuestradores, como si fueran compañeros en una aventura peligrosa. Era el tipo de situación que jamás podría haber imaginado en sus sueños más extraños. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó Reinaldo, jadeando por el esfuerzo de la caminata. «David, David, me salvaste la vida. Nunca lo olvidaré». El niño no respondió. No sabía qué decir. Toda su vida había sido una lucha solitaria por la supervivencia, donde ayudar a otras personas era un lujo que no podía permitirse. Ahora, por primera vez, había puesto su propia seguridad en riesgo para ayudar a un extraño. Salieron de la arboleda y llegaron a las calles que llevaban al centro de Córdoba. Era aún muy temprano, y pocas personas circulaban por las aceras. Reinaldo, aunque herido y sucio, aún llamaba la atención por sus ropas caras y por la compañía improbable de un niño de la calle. A cada paso que daban, David sentía el peso de la responsabilidad crecer en sus hombros. No era solo cuestión de llegar a la comisaría. Él se había involucrado en algo mucho mayor que su pequeña vida en las calles. Había personas peligrosas buscando a Reinaldo, y ahora él también podría estar en peligro. Cuando finalmente avistaron el edificio de la comisaría, David sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que una vez que entraran allí, su vida cambiaría para siempre. No había vuelta atrás, no había forma de fingir que aquella mañana jamás había sucedido. Reinaldo percibió la vacilación del niño y dejó de caminar. «David, ¿tienes miedo?». El niño asintió honestamente. «Yo también», admitió el empresario. «Pero fuiste valiente hoy, más valiente que cualquier adulto que conozco». Subieron los escalones de la comisaría juntos. David nunca había entrado en una comisaría antes, y el ambiente formal lo intimidaba. El policía en la recepción miró con sorpresa a aquella dupla improbable. Un empresario conocido de toda la ciudad, herido y sucio, acompañado de un niño de la calle descalzo y con ropas rotas. «Dios mío, señor Talavera, usted desapareció hace 2 días. Toda la ciudad lo está buscando». El policía inmediatamente activó una alarma y llamó a sus superiores. En pocos minutos, la comisaría se transformó en un torbellino de actividad. Policías, investigadores y médicos aparecieron de todos lados. Reinaldo fue inmediatamente atendido por un paramédico, mientras David se quedó en un rincón, observando todo el movimiento con los ojos muy abiertos. Fue entonces cuando sucedió algo que lo sorprendió completamente. En medio de toda aquella confusión, cuando los policías estaban haciendo preguntas urgentes y los médicos estaban examinando sus heridas, Reinaldo detuvo todo y buscó a David con los ojos. Cuando lo encontró en el rincón de la sala, el empresario extendió la mano hacia el niño. «Este es David. Él me salvó. Sin él, yo no estaría aquí». Todos los ojos se volvieron hacia el niño, que se sintió súbitamente expuesto y vulnerable. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente no de tantos adultos importantes al mismo tiempo. El comisario responsable se acercó a David con una sonrisa amable. «¿Es cierto esto, muchacho? ¿Usted encontró al señor Talavera?». David asintió tímidamente. «¿Dónde?». «En la arboleda cerca del puente del Suquía. Estaba atado a un árbol». El comisario hizo más preguntas, intentando entender exactamente lo que había sucedido. David contó todo lo que sabía, desde el momento en que escuchó los gemidos hasta la caminata hasta la comisaría. Mientras tanto, Reinaldo era medicado y recibía los primeros auxilios. Pero sus ojos continuaban vueltos hacia David, como si temiera que el niño simplemente desapareciera como había aparecido.
Fue entonces cuando el empresario hizo algo que nadie esperaba. En medio de la atención médica, llamó a uno de los policías y susurró algo en su oído. El policía asintió y se acercó a David. «Muchacho, el señor Talavera quiere que te quedes aquí hasta que él termine de dar su declaración. Dijo que tiene algo importante que hablar contigo». David no sabía qué pensar. Parte de él quería huir de allí lo más rápido posible, volver a su vida simple y solitaria bajo el puente, pero otra parte, una parte que él apenas conocía, sentía una curiosidad profunda sobre lo que aquel hombre poderoso podría querer hablar con él. La mañana que había comenzado como cualquier otra, con frío y hambre bajo el puente, se había transformado en la experiencia más intensa de su vida. Y David sentía, con una mezcla de miedo y expectativa, que aquello era solo el comienzo de algo mucho mayor. Las horas siguientes en la comisaría pasaron como un torbellino para David. Policías iban y venían, teléfonos sonaban incesantemente, y un equipo de investigadores organizó rápidamente una operación para capturar a los secuestradores. El niño se sentía como pez fuera del agua en aquel ambiente formal y concurrido, acostumbrado al silencio y la soledad de su vida en las calles. Reinaldo había sido llevado al hospital más lujoso de Córdoba para una evaluación médica completa. Pero antes de partir, sujetó firmemente la mano de David y dijo: «No te vayas, por favor. Vuelvo pronto y necesitamos hablar». Había algo en los ojos del empresario que el niño no conseguía descifrar completamente. Era gratitud, ciertamente, pero había algo más profundo, una intensidad que lo dejaba al mismo tiempo curioso y aprehensivo. Mientras esperaba, David fue presentado a la asistente social responsable del caso, una mujer de 40 años llamada Carla Sánchez. Ella tenía el cabello castaño, recogido en un moño simple y ojos amables que parecían entender dolores que otros no conseguían ver. Se acercó a David con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. «Hola, David, soy Carla. Trabajo ayudando a niños que pasan por situaciones difíciles». Su voz era suave, sin la prisa que caracterizaba a las otras personas en la comisaría. «¿Tienes hambre? ¿Sed?». El niño asintió tímidamente. No había comido nada desde el día anterior, cuando consiguió algunos panes viejos en el mercado. Carla le trajo un sándwich y un vaso de leche tibia, observando con discreción la forma hambrienta con que devoraba la comida. «¿Dónde vives, David?» «Debajo del puente», respondió él entre un bocado y otro. «¿Desde cuándo?» «Siempre». Carla sintió una punzada familiar en el corazón. Había perdido un hijo de edad similar hace 5 años, en un accidente que aún la atormentaba en las noches solitarias. Desde entonces, dedicaba su vida a ayudar a otros niños, como si cada uno de ellos fuera una oportunidad de honrar la memoria de su pequeño Miguel. «¿Y tu familia?». David se encogió de hombros. Era una pregunta que había aprendido a responder sin mostrar emoción. «No tengo. Nunca tuve». Las palabras simples llevaban un peso que hizo a Carla respirar hondo. Había visto muchos casos similares, pero cada historia de abandono aún la conmovía profundamente. Había algo especial en aquel niño, una dignidad serena a pesar de toda la adversidad que había enfrentado. Fue entonces cuando las puertas de la comisaría se abrieron y un equipo de periodistas intentó entrar. La noticia del rescate de Reinaldo Talavera había trascendido, y la prensa local quería detalles de la historia. Los policías consiguieron mantener a los reporteros afuera, pero David pudo oír sus voces ansiosas haciendo preguntas urgentes. «¿Es cierto que fue un niño quien encontró al empresario? ¿Dónde está el niño ahora? ¿Cuál es la historia completa del secuestro?». Carla instintivamente se posicionó entre David y la puerta, protegiéndolo de la curiosidad invasiva de los medios. El niño ya se sentía abrumado con toda la atención que estaba recibiendo, y ella sabía que la exposición pública solo empeoraría su ansiedad. 2 horas después, Reinaldo regresó del hospital con un apósito en la frente y un brazo inmovilizado, acompañado por un hombre elegante de 50 años que se presentó como el doctor Enrique Olvera, su abogado personal. El doctor era alto, tenía el cabello gris peinado hacia atrás y usaba un traje impecable que contrastaba con el ambiente austero de la comisaría. Inicialmente,
El doctor Enrique había sido escéptico en cuanto a las intenciones de su cliente. Conocía a Reinaldo desde hacía 15 años y sabía que él nunca había demostrado interés particular por cuestiones sociales o caridad. Era un hombre enfocado exclusivamente en los negocios, conocido por su determinación y frialdad en las decisiones empresariales. Pero había algo diferente en Reinaldo aquel día. Sus ojos brillaban con una intensidad que el abogado no reconocía, como si la experiencia traumática del secuestro hubiera despertado algo adormecido en su alma. «Enrique, quiero que inicies inmediatamente un proceso de adopción», dijo Reinaldo tan pronto como se acercó a David. El abogado casi se atragantó con las palabras. «¿Adopción? Reinaldo, acabas de pasar por un trauma terrible. Tal vez sea mejor esperar un poco antes de tomar decisiones tan importantes». «No hay nada que esperar. Este niño me salvó la vida, y mira su situación». Reinaldo señaló a David, que los observaba con una mezcla de confusión y miedo. «No tiene familia, vive en la calle, y aún así arriesgó su propia seguridad para ayudarme». Carla se acercó al grupo, protegiendo discretamente a David con su presencia. «Señor Talavera, entiendo su gratitud, pero la adopción es un proceso complejo. Necesita ser pensada cuidadosamente, tanto para usted como para el niño». «¿Qué tipo de proceso?», preguntó Reinaldo, su determinación evidente en la voz. El doctor Enrique suspiró, reconociendo aquel tono. Conocía a su cliente lo suficiente como para saber que cuando Reinaldo tomaba una decisión, era casi imposible hacerlo cambiar de idea. Son necesarias evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, análisis de la situación financiera, además de un período de adaptación supervisado. Puede llevar meses. «Entonces empieza hoy». David escuchaba toda aquella conversación como si estuviera en un sueño extraño. Estaban hablando de él como si fuera un objeto a ser transferido de un lugar a otro. Parte de él sentía una emoción que no conseguía nombrar. ¿Sería esperanza? Pero otra parte estaba aterrorizada con la idea de que su vida cambiara tan drásticamente. Carla percibió la incomodidad del niño y se agachó a su lado. «David, ¿entiendes lo que están hablando?». Él asintió silenciosamente. «¿Y qué piensas de eso?». El niño miró a Reinaldo, que lo observaba con expectativa. Luego miró al doctor. Enrique, que parecía preocupado, finalmente volvió sus ojos hacia Carla. «No sé qué pensar». Era una respuesta honesta. Durante toda su vida había dependido solo de sí mismo. La idea de tener una familia, un hogar, era al mismo tiempo lo que más deseaba y lo que más temía. ¿Y si no salía bien? ¿Y si Reinaldo se arrepentía? ¿Y si él no conseguía adaptarse a una vida tan diferente? Fue entonces cuando las puertas de la comisaría se abrieron nuevamente, esta vez para dar entrada a 3 hombres esposados. Era el equipo de investigadores regresando con los secuestradores capturados. El primer hombre que David vio lo hizo reconocer inmediatamente el peligro del cual habían escapado. Javier Morales era un hombre de 40 años, con ojos fríos y una expresión amarga que parecía permanentemente grabada en su rostro. Incluso esposado y derrotado, irradiaba una rabia que hizo que David instintivamente se escondiera detrás de Carla. Reinaldo se tensó al ver a su ex-socio, pero su voz permaneció firme cuando habló con los policías. «Es él, Javier Morales. Era mi socio hace 5 años». El comisario confirmó que habían encontrado pruebas suficientes en el escondite de los secuestradores para garantizar sus condenas. Había documentos, fotos de reconocimiento e incluso grabaciones de las llamadas de rescate. El caso estaba prácticamente cerrado, pero la noticia que realmente sorprendió a todos llegó cuando el comisario informó que la historia había llegado a la prensa nacional. «Señor Talavera, hay periodistas de Buenos Aires y Rosario en camino a Córdoba. La historia del niño que salvó al empresario se ha convertido en titular en todo el país». Reinaldo miró a David con preocupación. No quería que el niño fuera expuesto de forma sensacionalista por los medios. ¿Podemos proteger la identidad del muchacho? Haremos lo posible, pero la información ya se ha filtrado. Saben que fue un niño de 10 años que vivía en las calles. Carla sintió un apretón en el pecho. Sabía cómo la exposición pública podía ser perjudicial para un niño en situación de vulnerabilidad.
David necesitaba protección y estabilidad, no focos de atención y curiosidad invasiva. «Necesito llevar a David a un lugar seguro», dijo ella. «Él no puede estar expuesto a toda esta presión». «Llévelo a mi casa», sugirió Reinaldo inmediatamente. El doctor Enrique intervino rápidamente. «Reinaldo, legalmente eso no es posible todavía. El proceso de adopción necesita seguir los trámites legales». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», Carla pensó rápidamente. Conocía un albergue temporal discreto donde David podría estar seguro mientras los papeles de la adopción eran procesados. Era un lugar pequeño, administrado por monjas, donde él sería bien cuidado lejos de la atención de los medios. «Conozco un lugar. Es seguro y tranquilo. Puedo llevar a David allí hoy mismo». Reinaldo no parecía satisfecho con la idea de separarse del niño, pero entendía que era la opción más sensata. Se acercó a David y le puso la mano en el hombro. «David, vas a estar en un lugar seguro mientras resolvemos todo para que puedas venir a vivir conmigo». «¿Esto es lo que quieres?». El niño miró a los ojos del empresario por un largo momento. Había sinceridad allí y una determinación que lo tranquilizó. Lentamente asintió. «Quiero». Fue la primera vez en su vida que dijo esas palabras. «Quiero tener una familia, quiero tener un hogar, quiero pertenecer a algún lugar». Carla sonrió, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. Era el tipo de momento que hacía su trabajo significativo, que daba sentido a los dolores que cargaba en su propio corazón. Afuera de la comisaría, las cámaras de televisión y los coches de reportaje se acumulaban. La historia del niño sin techo que salvó a un millonario estaba a punto de conmover a todo el país. Y en medio de toda aquella confusión, David sentía que su vida había cambiado para siempre en aquellas últimas 12 horas. No sabía aún lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en sus 10 años de vida, sentía una emoción que solo había soñado: esperanza. El albergue Santa Clara estaba en una calle tranquila en la periferia de Córdoba, escondido entre casas simples y una pequeña plaza, donde niños jugaban bajo la sombra de árboles antiguos. Era un lugar discreto, administrado por las Hermanas de la Caridad desde hacía más de 20 años, donde niños en situaciones temporales encontraban acogida lejos de los focos de atención y la curiosidad pública. David llegó al albergue al final de la tarde, cargando solo una bolsa con ropa nueva, que Carla le había comprado en el camino. Era la primera vez en su vida que tenía ropa que realmente le quedaba bien, que no estaba rota o sucia. Las zapatillas nuevas en sus pies aún lo incomodaban un poco, acostumbrado a andar descalzo. Hermana Magdalena, la directora del albergue, era una mujer de 60 años con ojos amables y manos callosas por el trabajo. Recibió a David con una sonrisa cálida, pero discreta, entendiendo que él necesitaba tiempo para adaptarse al nuevo ambiente. «Bienvenido, David. Aquí vas a estar seguro y bien cuidado». El albergue albergaba a 12 niños entre 6 y 15 años, todos en situaciones temporales, mientras cuestiones legales o familiares eran resueltas. Había habitaciones pequeñas con 2 camas cada una sala común con televisión y juegos, y una cocina donde el olor a comida casera siempre estaba presente. David fue presentado a su compañero de cuarto, un niño de 12 años llamado Lucas, que estaba allí hacía 3 meses mientras esperaba la decisión judicial sobre su custodia. Lucas era hablador y curioso, bombardeando a David con preguntas tan pronto como se quedaron solos. «¿Es cierto que salvaste a aquel empresario rico?». David asintió tímidamente. «Guau, sale en la televisión todo el tiempo. Hermana Magdalena no nos deja ver mucho, pero yo lo vi cuando ella estaba distraída. Dice que él te va a adoptar». La palabra adoptado aún sonaba extraña en los oídos de David. Era un concepto tan distante de su realidad que todavía tenía dificultad para creer que pudiera ser real. Aquella primera noche en el albergue, David apenas consiguió dormir. La cama era demasiado blanda para alguien acostumbrado al concreto frío del puente. Los sonidos eran diferentes. No había el ruido constante del tráfico ni los ruidos nocturnos de la calle. Era un silencio que lo dejaba ansioso, siempre esperando que algo peligroso pudiera suceder en cualquier momento. Despertó varias veces durante la madrugada, imaginando por un momento
que había vuelto a debajo del puente y sintiendo una mezcla de alivio y confusión al percibir que estaba en una cama limpia y cálida. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Reinaldo Talavera también pasaba su primera noche de insomnio desde el secuestro. Pero no eran pesadillas lo que lo mantenían despierto. Era una energía extraña, una inquietud que no conseguía nombrar. En su apartamento de lujo en el centro de Córdoba, rodeado de lujos que siempre había considerado normales, Reinaldo sentía que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Por primera vez en 45 años de vida, dinero y poder parecían insuficientes para satisfacer un vacío que había descubierto en su pecho. Pasó horas mirando por la ventana del 30º piso, observando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allí abajo, había niños durmiendo en la calle como David había dormido toda su vida. ¿Cómo nunca había reparado en eso antes? ¿Cómo había vivido tanto tiempo ignorando completamente una realidad tan cercana? El doctor Enrique Olvera había pasado el día trabajando en los papeles de la adopción, contactando a jueces, asistentes sociales y psicólogos. Todavía estaba escéptico en cuanto a las motivaciones de su cliente, pero no podía negar que había una determinación en Reinaldo que él jamás había visto antes. A la mañana siguiente, Carla llegó al albergue temprano para conversar con David sobre los próximos pasos del proceso. Encontró al niño en la cocina, desayunando en silencio, mientras los otros niños conversaban animadamente a su alrededor. «¿Cómo fue tu primera noche aquí?» «Extraña», respondió David honestamente. «Diferente». «¿Diferente cómo?» «Mucho silencio, mucho confort. No consigo creer que es real». Carla sintió una punzada en el corazón. Reconocía aquella expresión. Había visto la misma desconfianza cautelosa en su propio hijo Miguel cuando era pequeño, e intentaba entender por qué algunos momentos felices parecían demasiado buenos para ser verdad. «David, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Estoy aquí para garantizar que tus derechos sean respetados y que estés realmente seguro». El niño la miró con aquellos ojos grandes y serios que parecían más viejos que sus 10 años. «¿Usted cree que él va a cambiar de idea?» «¿El señor Reinaldo? ¿Por qué piensas eso?» «Porque no entiendo por qué alguien como él querría a alguien como yo». Las palabras simples llevaban un dolor profundo que hizo a Carla respirar hondo antes de responder. «David, tú le salvaste la vida. Mostraste una valentía y una bondad que le tocaron el corazón. A veces las personas más improbables se encuentran exactamente cuando más se necesitan». Fue entonces cuando hermana Magdalena se acercó con una sonrisa. «David, hay alguien aquí para verte». El niño se levantó nerviosamente y siguió hasta la sala de visitas, donde encontró a Reinaldo esperando con un ramo de flores simples y una caja envuelta. El empresario había pasado la mañana entera pensando en qué llevarle a David, percibiendo con sorpresa que no tenía idea de lo que a un niño de 10 años podría gustarle. Había parado en una juguetería y se había quedado perdido entre tantas opciones. Finalmente, eligiendo un rompecabezas de 1000 piezas con la imagen de un campo florido. «¿Cómo te sientes aquí?», preguntó Reinaldo, observando atentamente el rostro del niño. «Bien. Diferente, pero bien. Te traje esto». Reinaldo ofreció la caja. «Pensé que tal vez te gustarían los rompecabezas». David tomó la caja con cuidado, como si fuera algo muy frágil. Era el primer regalo que recibía en la vida, y no sabía exactamente cómo reaccionar. «Gracias». Se sentaron juntos en el sofá de la sala de visitas. Un silencio confortable se estableció entre ellos. Reinaldo quería hacer 1000 preguntas sobre la vida de David en la calle, sobre sus miedos, sobre sus sueños, pero percibió que el niño aún necesitaba tiempo para confiar en él. «David, quiero que sepas que esto no es por pena o por obligación. Cuando me encontraste atado en aquel árbol, vi algo en tus ojos que me tocó profundamente. Vi valentía, bondad y una fuerza que me inspiró». El niño lo escuchaba en silencio, intentando procesar palabras que nunca había escuchado dirigidas a él. «Nunca tuve hijos, nunca pensé que quisiera tener, pero ahora siento que encontré algo que no sabía que estaba buscando». «¿Y si yo no sé cómo ser hijo de alguien?», preguntó David en voz baja. «¿Y si yo no sé cómo ser padre?», respondió Reinaldo con una sonrisa amable.
Creo que podemos aprender juntos. Pasaron una hora conversando sobre cosas simples: la comida del albergue, los otros niños, el rompecabezas que David estaba ansioso por empezar. Reinaldo descubrió que el niño era más inteligente de lo que había imaginado, haciendo preguntas elaboradas y demostrando una curiosidad natural sobre el mundo. Cuando llegó la hora de irse, Reinaldo sintió una renuencia que lo sorprendió. Quería quedarse más tiempo. Quería conocer mejor a aquel niño extraordinario que había cambiado su vida en una única mañana. ¿Puedo volver mañana? Puede, respondió David, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez desde que había llegado al albergue. Aquella tarde, mientras David trabajaba en el rompecabezas en la sala común, rodeado por otros niños que observaban curiosas, la televisión del albergue transmitió un noticiero nacional que mencionaba su historia. El caso del niño de la calle que salvó al empresario Reinaldo Talavera conmovió a todo el país, decía la presentadora. La historia ganó repercusión internacional, con reportajes en periódicos europeos y americanos destacando la valentía extraordinaria del niño. David no prestaba mucha atención a la televisión, concentrado en las pequeñas piezas coloridas que lentamente formaban la imagen de un campo florido. Pero los otros niños lo miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. «Vas a ser famoso», dijo Lucas, impresionado. «Yo solo quiero tener una casa», respondió David simplemente, encajando una pieza más en el rompecabezas. Era una respuesta que resumía perfectamente sus sentimientos. Toda la atención de los medios, toda la curiosidad del público, nada de eso importaba comparado con la posibilidad simple y extraordinaria de tener una familia. Aquella noche, Reinaldo cenó solo en su lujoso apartamento, pero por primera vez en años no se sintió solitario. Había una expectativa en el aire, una sensación de que algo importante estaba comenzando en su vida. Llamó al doctor Enrique para saber sobre el avance del proceso de adopción. Las primeras evaluaciones están marcadas para la próxima semana. Reinaldo, debo avisarte que no será fácil. Cuestionarán todo: tus motivaciones, tu capacidad para criar un niño, tu estabilidad emocional después del trauma del secuestro. Estoy preparado para eso. Espero que sí. Porque David también será evaluado. Necesitamos asegurarnos de que él realmente quiere esto, que no está siendo influenciado por la gratitud o la presión de la situación. Reinaldo entendió la preocupación de su abogado. Lo último que quería era perjudicar a David de alguna forma. Pero había algo en su corazón que le decía que aquello era correcto, que aquel encuentro improbable en la arboleda no había sido coincidencia. Carla, en su pequeña casa del otro lado de la ciudad, también pasaba la noche pensando en David y Reinaldo. Había algo especial en aquel caso, una conexión genuina entre dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban. Miró la foto de su hijo Miguel en la mesita de noche y susurró una oración silenciosa, pidiendo que aquella historia tuviera un final feliz, que David encontrara en la familia de Reinaldo el amor y la seguridad que todo niño merece. En el albergue, David finalmente consiguió dormir, soñando por primera vez en su vida no con puentes helados o calles peligrosas, sino con un campo florido lleno de flores coloridas, donde una casa acogedora lo esperaba en el horizonte. 2 semanas habían pasado desde que David había llegado al albergue Santa Clara y una rutina reconfortante se había establecido. Todas las mañanas, hermana Magdalena lo despertaba gentilmente para el desayuno, y todas las tardes, Reinaldo aparecía para visitarlo, trayendo siempre algún regalo simple: un libro, un juego, frutas especiales que David nunca había probado. El doctor Enrique había agendado las primeras evaluaciones psicológicas para aquella semana. David sería examinado por la doctora Teresa Méndez, una psicóloga especializada en niños en situación de vulnerabilidad, mientras Reinaldo pasaría por una evaluación con el doctor Pablo Cárdenas, un psiquiatra forense que analizaría su aptitud para la paternidad. La mañana de la evaluación de David, Carla lo acompañó hasta el consultorio de la doctora Teresa, ubicado en un edificio moderno en el centro de la ciudad. El niño estaba visiblemente nervioso. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras esperaban en la sala de espera. «David, ¿recuerdas que hablamos de esto?»,
La doctora solo quiere conversar contigo, entender cómo te sientes. No hay respuestas correctas o incorrectas. La doctora Teresa era una mujer de 50 años, con cabello gris y una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó a David. Su consultorio estaba decorado con colores suaves y había juguetes esparcidos en rincones estratégicos, creando un ambiente acogedor para los niños. Hola David, soy Teresa. ¿Qué tal si conversamos un poco? Durante la hora siguiente, la psicóloga condujo a David a través de una serie de actividades, dibujos, juegos, preguntas simples sobre sus sentimientos y deseos. El niño, inicialmente tímido, gradualmente se abrió, hablando sobre su vida en la calle, sus miedos y sobre Reinaldo. David, cuéntame cómo te sientes cuando estás con el señor Reinaldo. Seguro, respondió él, coloreando cuidadosamente un dibujo de una casa. Él me habla como si yo fuera importante. ¿Y quieres vivir con él? Sí, pero a veces tengo miedo. ¿Miedo de qué? De hacer algo mal y que él ya no me quiera. La doctora Teresa anotó sus observaciones con cuidado. Reconocía los signos clásicos de un niño que había sufrido abandono. El miedo al rechazo, la desconfianza cautelosa, pero también signos positivos de resiliencia y capacidad de formar vínculos. Mientras tanto, en el consultorio del doctor Pablo Cárdenas, Reinaldo pasaba por su propia evaluación. El psiquiatra, un hombre serio de 60 años con décadas de experiencia, hacía preguntas directas sobre las motivaciones del empresario. Señor Talavera, ¿qué lo llevó a querer adoptar a este niño específico? Él me salvó la vida, pero no es solo gratitud. Hay algo especial en él, una pureza de carácter que me tocó profundamente. ¿Usted tiene experiencia con niños? No, nunca quise tener hijos antes. ¿Qué cambió? Reinaldo dudó por un momento, buscando las palabras correctas. Cuando estuve atado en aquel árbol, pensé mucho en mi vida. Percibí que había construido un imperio financiero, pero estaba viviendo una vida vacía. David me mostró que existe algo más importante que dinero y poder. El doctor Cárdenas continuó haciendo preguntas sobre la estabilidad emocional de Reinaldo después del trauma del secuestro, su capacidad financiera para mantener a un niño y sus planes para la educación y crianza de David. Las respuestas de Reinaldo eran consistentes y bien fundamentadas, demostrando que había pensado seriamente en todos los aspectos de la paternidad. El psiquiatra quedó impresionado con la sinceridad y la determinación del empresario. Fue durante esa semana que el doctor Enrique recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo del proceso. Del otro lado de la línea estaba la doctora Marcia Talavera, prima lejana de Reinaldo y abogada especializada en derecho de familia. Enrique, necesito hablar sobre esta historia de adopción de mi primo. Marcia, qué sorpresa. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy interponiendo una acción impugnando el proceso de adopción. Creo que Reinaldo no está en condiciones mentales adecuadas para tomar una decisión tan importante después del trauma que sufrió. El doctor Enrique sintió su estómago hundirse. Conocía a Marcia desde hacía años y sabía que era una abogada competente y determinada. También sabía que ella y Reinaldo nunca se habían llevado bien, especialmente después de cuestiones relacionadas con la herencia de los abuelos comunes. ¿Con qué base estás haciendo esta impugnación? Síndrome de Estocolmo inversa. Reinaldo está confundiendo gratitud con amor paternal. Es una reacción psicológica común en víctimas de trauma. Además, él nunca demostró interés por niños antes. Es una decisión impulsiva que puede perjudicar tanto a él como al niño. La noticia llegó a Reinaldo como un puñetazo en el estómago. Estaba en su oficina, revisando contratos, cuando el doctor Enrique lo llamó para contarle sobre la acción de Marcia. ¿Ella puede hacer eso? Puede. Y probablemente conseguirá al menos suspender temporalmente el proceso mientras una junta médica evalúa su salud mental. Reinaldo colgó el teléfono con una sensación de pánico que no sentía desde los momentos más desesperados del secuestro. La posibilidad de perder a David, de ver sus planes de formar una familia desmoronarse, lo dejaba completamente desorientado. Carla fue quien tuvo la difícil tarea de explicar la situación a David. Encontró al niño en el jardín del albergue, jugando solo con un coche que Reinaldo le había dado. David, necesitamos hablar sobre algo importante.
El niño levantó los ojos, inmediatamente percibiendo la seriedad en su voz. El señor Reinaldo cambió de idea. No, él no cambió de idea, pero existe alguien de su familia que no está de acuerdo con la adopción. Ella interpuso una demanda para intentar impedirlo. David sintió una familiar punzada de desesperación en el pecho. Era la misma sensación que tenía cuando dormía en la calle y despertaba en medio de la noche, pensando que alguien podía lastimarlo. La sensación de que la felicidad era siempre temporal, siempre podría serle arrebatada en cualquier momento. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad, dijo él en voz baja. David, mírame. Carla se arrodilló frente a él. El señor Reinaldo está luchando por ti. Él no se rendirá fácilmente. ¿Pero y si pierde? Era una pregunta para la cual Carla no tenía una respuesta completamente honesta. La ley estaba del lado de la familia biológica y Marcia Talavera era una abogada experimentada que sabía exactamente cómo atacar los puntos débiles del caso. Entonces, encontraremos otra familia maravillosa para ti, pero yo creo que eso no va a suceder. Creo que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Aquella noche, Reinaldo apareció en el albergue fuera del horario normal de visitas. Hermana Magdalena hizo una excepción y permitió que él conversara con David en la sala común, aunque era casi hora de dormir. David, ¿te enteraste del problema? El niño asintió, sus ojos grandes reflejando una tristeza que le partió el corazón a Reinaldo. Quiero que sepas que voy a luchar por ti con todas mis fuerzas. No importa lo que pase, no me rendiré. ¿Y si la jueza decide que usted no puede adoptarme? Entonces apelaremos. Y si la apelación no funciona, encontraremos otra manera. David, tú cambiaste mi vida. Ya no existe un Reinaldo sin ti en mi vida. El niño sintió lágrimas formarse en sus ojos. Era la primera vez que lloraba desde que había llegado al albergue, todas las emociones reprimidas finalmente encontrando una salida. Yo tampoco puedo imaginar una vida sin usted. Reinaldo lo abrazó, sintiendo sus propias lágrimas resbalar por su rostro. Era la primera vez en 45 años que lloraba de emoción, no de dolor o frustración, sino de un amor profundo e incondicional que había descubierto existir en su corazón. El doctor Enrique trabajó durante toda la semana siguiente preparando la defensa contra la acción de Marcia. Contrató a los mejores peritos en psicología forense de la provincia. Reunió testimonios de personas cercanas a Reinaldo, atestiguando su salud mental, y preparó un dossier completo sobre los beneficios de la adopción para David. La audiencia fue marcada para la semana siguiente. Durante esos días de espera, Reinaldo pasó todas las tardes en el albergue, ayudando a David con los estudios básicos que hermana Magdalena había comenzado a enseñarle. Descubrió que el niño tenía una sed de conocimiento impresionante, absorbiendo información como una esponja. David, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, preguntó Reinaldo durante una de esas sesiones de estudio. Abogado, respondió el niño sin dudar. ¿Por qué? Para ayudar a otros niños como yo, para que no tengan que pasar por lo que estoy pasando ahora. La respuesta conmovió profundamente a Reinaldo. Allí estaba un niño de 10 años que había sufrido más que muchos adultos, y aún así soñaba con usar su experiencia para ayudar a otros. Era la prueba definitiva de que su decisión de adoptarlo era correcta. En la víspera de la audiencia, Carla visitó a David para conversar sobre lo que podría suceder. El niño estaba visiblemente ansioso, apenas había tocado la cena y tenía ojeras profundas de noches mal dormidas. David, mañana quizás tengas que hablar con la jueza. Ella podría preguntarte qué quieres. Y yo diré la verdad, que quiero quedarme con el señor Reinaldo. ¿Y si ella decide que eso no es posible? David permaneció en silencio por un largo momento, mirando por la ventana del albergue hacia el cielo estrellado. Entonces seguiré esperando, porque ahora sé que existe gente buena en el mundo. Y si existe una persona como el señor Reinaldo, puede existir otra. Era una respuesta de una madurez impresionante para un niño de su edad. Carla percibió que, independientemente del resultado de la audiencia, David había cambiado. Ya no era solo un niño luchando para sobrevivir, era alguien que había descubierto la esperanza y no la dejaría morir fácilmente. La audiencia que decidiría el destino de ambos estaba marcada para las 10 de la mañana siguiente.
Y tanto Reinaldo como David pasarían una noche más de insomnio, cada uno en su lugar, soñando con la posibilidad de formar la familia que ambos habían descubierto desear más que cualquier otra cosa en el mundo. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en una sala solemne del Tribunal de Justicia de Córdoba. La doctora Marcia Talavera llegó acompañada de 2 asistentes, cargando una carpeta voluminosa con documentos que, según ella, probaban la inestabilidad psicológica temporal de su primo. Del otro lado, el doctor Enrique representaba a Reinaldo, quien estaba visiblemente tenso pero determinado. David permaneció en el albergue durante la audiencia, acompañado por Carla, quien había prometido llamar tan pronto como supiera el resultado. El niño pasaba el tiempo intentando concentrarse en un libro de historias que hermana Magdalena le había dado, pero sus ojos regresaban constantemente al teléfono en la mesa de la directora. La jueza responsable del caso, la doctora Elizabeth Fuentes, era conocida por su imparcialidad y rigor en la aplicación de la ley. Con 20 años de experiencia en derecho de familia, había visto casos similares y entendía la complejidad de las situaciones que involucraban adopción y trauma psicológico. Marcia Talavera presentó sus argumentos primero, pintando un cuadro de Reinaldo como un hombre traumatizado, tomando decisiones impulsivas. Señora jueza, mi primo pasó por un secuestro traumático hace apenas un mes. Es imposible que esté en plenas condiciones mentales para tomar una decisión tan importante como la adopción de un niño. Él nunca demostró interés paternal antes, nunca se involucró con caridad o cuestiones sociales. El doctor Enrique contraargumentó con los informes psicológicos que había encargado, todos atestando la salud mental de Reinaldo. Excelentísima. El trauma sufrido por mi cliente no comprometió su capacidad de juicio. Por el contrario, lo hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Los informes de 3 psiquiatras independientes confirman que está plenamente apto para la paternidad. La jueza solicitó que Reinaldo hablara en propia defensa. El empresario se levantó con dignidad, sus palabras cargadas de emoción genuina. Señora jueza, es verdad que nunca pensé en tener hijos antes. Dedicaba mi vida exclusivamente a los negocios, creyendo que el éxito financiero era sinónimo de realización personal. Pero cuando David me encontró en aquella arboleda, vi algo que cambió mi perspectiva para siempre. Reinaldo hizo una pausa, mirando directamente a Marcia antes de continuar. Vi a un niño de 10 años que tuvo el valor de arriesgar su seguridad para salvar a un extraño. Un niño que, a pesar de haber sufrido más que muchos adultos, aún mantiene bondad y esperanza en su corazón. David no me necesita por gratitud. Yo lo necesito porque él me enseñó lo que significa tener propósito en la vida. Las palabras de Reinaldo resonaron en la sala silenciosa. Incluso Marcia pareció momentáneamente conmovida por la sinceridad de su primo. La jueza entonces solicitó que el doctor Pablo Cárdenas, el psiquiatra que había evaluado a Reinaldo, testificara sobre sus conclusiones. Después de una extensa evaluación, puedo afirmar categóricamente que el señor Talavera no presenta signos de inestabilidad mental o síndrome de Estocolmo inversa. Su motivación para la adopción es genuina y bien fundamentada. De hecho, observé en él una claridad mental y emocional que a menudo falta en padres biológicos. La doctora Teresa Méndez también fue llamada para testificar sobre su evaluación de David. El niño demuestra una madurez emocional excepcional y expresó claramente su deseo de ser adoptado por el señor Talavera. No hay signos de coacción o manipulación. Por el contrario, observé una conexión genuina y saludable entre ambos. Después de 3 horas de argumentos, testimonios y análisis de documentos, la doctora Elizabeth Fuentes se retiró para deliberar. El silencio en la sala era pesado, todos esperando una decisión que cambiaría el destino de 2 vidas. Cuando la jueza regresó, su expresión era solemne, pero no revelaba sus conclusiones. Después de analizar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, este tribunal concluye que no hay fundamentos suficientes para cuestionar la capacidad mental del solicitante. Los informes psicológicos son consistentes en atestar su aptitud para la paternidad. Marcia cerró los ojos, sabiendo que había perdido.
Además, continuó la jueza, es evidente que existe una conexión genuina entre el solicitante y el niño, basada en afecto mutuo y no solo en gratitud. Por lo tanto, este tribunal autoriza la continuación del proceso de adopción con un período de adaptación supervisada de 6 meses. Reinaldo sintió que sus piernas flaqueaban de alivio. El doctor. Enrique sonrió discretamente, satisfecho con la victoria, mientras Marcia recogía sus papeles con expresión derrotada. La llamada del doctor Enrique a Carla llegó 20 minutos después, y la asistente social corrió para darle la noticia a David. Encontró al niño en el jardín del albergue, aún intentando leer el mismo libro que había abandonado por la mañana. David, la jueza decidió. Puedes ir a vivir con el señor Reinaldo. El niño levantó los ojos lentamente, como si no pudiera procesar las palabras. ¿Es verdad? Es verdad. Él viene a buscarte ahora. Por segunda vez desde que había llegado al albergue, David lloró. Pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de una felicidad que él ni siquiera sabía que era posible sentir. Reinaldo llegó una hora después, acompañado de una mujer de 50 años que se presentó como Elena Soto, la ama de llaves que había contratado para ayudar con los cuidados de la casa y especialmente con David. Elena era una mujer cálida, con cabello gris recogido en un moño y una sonrisa maternal que inmediatamente tranquilizó al niño. Había trabajado para familias ricas durante toda su vida adulta, pero nunca había cuidado de un niño con el historial de David. Hola, David. Estoy muy feliz de conocerte. Preparé tu habitación con mucho cariño. La despedida del albergue fue emocionante. Los otros niños se reunieron para despedirse, algunos con envidia, otros con genuina felicidad por él. Hermana Magdalena lo abrazó largamente, susurrándole una oración de protección al oído. Recuerda, David, siempre tendrás un lugar aquí si lo necesitas. El apartamento de Reinaldo quedaba en el 30º piso de un edificio lujoso en el centro de Córdoba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en la sala de estar, David sintió que sus ojos se abrían de par en par ante la grandiosidad del lugar. Grandes ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles elegantes, obras de arte en las paredes y una decoración que gritaba riqueza y buen gusto. Era un mundo completamente ajeno para alguien que había pasado la vida durmiendo en el concreto frío. «Este es tu nuevo hogar», dijo Reinaldo, observando nerviosamente la reacción del niño. Elena guió a David hasta su habitación, que había sido decorada especialmente para él. Paredes en tono suave, una cama grande con edredón colorido, un escritorio nuevo, estanterías llenas de libros adecuados para su edad y una gran ventana con vista a un parque distante. «¿Es todo mío?», preguntó David en voz baja. «Todo tuyo», confirmó Reinaldo. Aquella primera noche, David apenas consiguió dormir. La cama era demasiado blanda, la habitación muy silenciosa, el edredón demasiado cálido. Estaba acostumbrado a la dureza del concreto, a los ruidos urbanos constantes, al frío que penetraba hasta los huesos. Todo aquel confort lo dejaba inquieto y ansioso. Alrededor de las 3 de la mañana se despertó gritando. Una pesadilla vívida lo había llevado de vuelta al puente, donde hombres sombríos intentaban lastimarlo. Cuando abrió los ojos en la habitación oscura y lujosa, por un momento terrible no consiguió recordar dónde estaba. Reinaldo apareció en la puerta segundos después, vistiendo una bata, preocupado por los gritos. «David, ¿estás bien?». El niño se encogió en la cama, temblando. «Pensé que había vuelto a la calle». Reinaldo se acercó despacio, sentándose en el borde de la cama. «¿Puedo quedarme aquí hasta que te duermas?». David asintió agradecido. La presencia del hombre que se había convertido en su ancla de seguridad lo tranquilizó gradualmente. Reinaldo permaneció allí, hablando en voz baja sobre cosas simples, el clima, los pajaritos que visitaban el balcón, los planes que tenía para el día siguiente. Cuando David finalmente volvió a dormirse, Reinaldo continuó sentado en la butaca al lado de la cama, comprendiendo por primera vez la enormidad de la responsabilidad que había asumido. No era solo cuestión de dar comida, ropa y techo al niño.
Era necesario ayudarlo a curar heridas invisibles que años de abandono habían dejado en su alma. La segunda noche fue aún más difícil. David se despertó 3 veces con pesadillas, siempre con la misma angustia de estar de vuelta en la calle. Reinaldo comenzó a preguntarse si había subestimado el desafío de la adaptación. Fue Elena quien sugirió una solución al tercer día. «Señor Reinaldo, tal vez sea mejor dejar que David adapte la habitación a su gusto. A veces demasiado confort de una vez puede ser aterrador para quien no está acostumbrado». Conversaron con David sobre lo que lo haría sentirse más seguro. El niño, avergonzado, admitió que la cama era demasiado grande, la habitación muy silenciosa. «¿Puedo dormir en el suelo?» «No necesitas dormir en el suelo», dijo Reinaldo gentilmente. «Pero podemos dejar la puerta abierta, poner un colchón más pequeño en la cama y tal vez música bajita para hacer ruido». Esas pequeñas adaptaciones hicieron toda la diferencia. David comenzó a dormir mejor, aunque las pesadillas aún lo visitaban ocasionalmente. Durante el día, Reinaldo había contratado a una profesora particular, la profesora Marina, para ayudar a David a recuperar los años de educación perdidos. La mujer de 30 años quedó impresionada con la sed de aprendizaje del niño. «Él absorbe conocimiento como una esponja», le contó a Reinaldo después de la primera semana de clases. «Es como si estuviera intentando compensar todo el tiempo perdido». David se destacaba especialmente en lectura y en cuestiones de lógica. Cuando Reinaldo le preguntó qué materia le gustaba más, la respuesta lo sorprendió. «Me gusta estudiar sobre leyes. Quiero entender cómo funciona la justicia». Era la primera señal clara de que el sueño de convertirse en abogado se estaba cristalizando en la mente del niño. Reinaldo inmediatamente le proporcionó libros simplificados sobre derecho y ciudadanía, adecuados para la edad de David. Las comidas eran momentos especiales. Elena cocinaba platos simples pero sabrosos, siempre preguntándole a David sobre sus preferencias. El niño, que había pasado hambre toda su vida, tenía dificultad para entender que podía pedir comida específica. «¿Puedo comer lo que quiera?», preguntó un día durante el almuerzo. «Claro que sí», respondió Reinaldo, percibiendo cuán difícil era para David creer que aquella abundancia era realmente suya. Lentamente el apartamento comenzó a mostrar señales de la presencia de un niño. Dibujos de David aparecieron en la nevera, libros se esparcieron por la sala, y el sonido de risas ocasionales resonaba por los pasillos que antes eran silenciosos. Pero aún había momentos difíciles. Cuando Reinaldo salía para reuniones de trabajo, David se ponía ansioso, siempre preguntando a qué hora volvería. El miedo al abandono aún era una sombra constante en su vida. Fue durante una de esas ausencias que sucedió un episodio que los marcó profundamente a ambos. Reinaldo había salido para una reunión importante y prometido volver en 2 horas. Cuando se atrasó debido al tráfico, llegó a casa para encontrar a David sentado en la puerta del apartamento, llorando. «Pensé que no ibas a volver», sollozó el niño. «David, siempre voy a volver, siempre. ¿Entiendes eso? En la calle, la gente siempre decía que iban a volver, pero nunca volvían». Reinaldo abrazó al niño fuertemente, sintiendo el peso de la responsabilidad y del amor que había crecido en su corazón. «Yo no soy la gente de la calle, David. Soy tu padre ahora, y los padres siempre vuelven a casa». Era la primera vez que usaba la palabra padre, y ambos sintieron el impacto emocional del momento. David lo miró con ojos brillantes. «¿Y yo soy tu hijo?» «Tú eres mi hijo». Aquella noche, por primera vez desde que había llegado al apartamento, David durmió la noche entera sin pesadillas, y cuando se despertó por la mañana, encontró a Reinaldo preparando café en la cocina, tarareando bajito una canción antigua. «Buenos días, papá», dijo David tímidamente. «Buenos días, hijo». Eran solo 2 palabras simples, pero llevaban el peso de una transformación que había cambiado 2 vidas para siempre. 6 meses habían pasado desde que David había llegado al apartamento de Reinaldo, y la transformación en ambos era visible para cualquier persona que los conociera. El niño había crecido algunos centímetros, ganado peso saludable, y sus ojos ahora brillaban con una confianza que jamás había existido antes. La educación de David progresaba de forma impresionante.
La profesora Marina le reportaba semanalmente a Reinaldo los avances extraordinarios del niño, que no solo había recuperado los años perdidos, sino que estaba funcionando al nivel académico de niños 2 años mayores. Él tiene una curiosidad insaciable, le contó la profesora durante una reunión, especialmente cuando hablamos sobre derechos humanos, justicia social y el funcionamiento del sistema legal. Ayer me preguntó por qué algunos niños nacen ricos y otros pobres, y si eso era justo. Reinaldo sonrió, reconociendo en el hijo la misma mente analítica que lo había hecho exitoso en los negocios, pero aplicada a cuestiones mucho más nobles. Era una tarde de sábado cuando David hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de la vida de ambos. Estaban en la sala, David leyendo un libro sobre derechos del niño, mientras Reinaldo revisaba informes financieros. «Papá, ¿cuántos niños como yo existen en Córdoba?». Reinaldo levantó los ojos de los papeles, percibiendo que aquella no era una pregunta casual. «¿Qué quieres decir, hijo? ¿Niños que viven en la calle, que no tienen familia? ¿Cuántos son?». «No sé el número exacto, pero imagino que son cientos, quizás miles». David permaneció en silencio por un momento, procesando la información. «¿Podemos ayudarlos?». La pregunta simple llevaba un peso que conmovió profundamente a Reinaldo. Allí estaba su hijo de 11 años, que había pasado por tanto sufrimiento, preocupándose por otros niños en la misma situación. «¿Cómo crees que podríamos ayudar?». «No sé todavía, pero tiene que haber algo que podamos hacer». Aquella noche, Reinaldo no pudo dejar de pensar en la conversación. Había construido un imperio empresarial, acumulado más riqueza de la que podría gastar en varias vidas, pero nunca había usado sus recursos para causas sociales. La pregunta inocente de David había plantado una semilla que rápidamente comenzó a germinar. El lunes siguiente, Reinaldo llamó al doctor Enrique para una reunión en su oficina. «Enrique, quiero crear una fundación para ayudar a niños en situación de calle». El abogado casi derramó la taza de café que sostenía. «¿Una fundación? Reinaldo, nunca demostraste interés en caridad antes. Muchas cosas cambiaron desde que David llegó a mi vida. Quiero usar parte de mi fortuna para marcar la diferencia en la vida de otros niños como él». El doctor Enrique, que inicialmente había sido escéptico en cuanto a la adopción, ahora observaba con admiración la transformación de su cliente y amigo. «¿Qué tipo de fundación tienes en mente?». «Quiero crear albergues temporales mejores, programas educativos, capacitación profesional para adolescentes y un sistema de adopción más eficiente. Quiero que ningún niño tenga que dormir en la calle porque no hay alternativa». El proyecto tomó forma rápidamente. Reinaldo invirtió 5 millones de pesos en la creación de la Fundación Esperanza, con un enfoque específico en niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Carla Sánchez fue invitada a ser la directora ejecutiva, una elección que ella aceptó con emoción. «Nunca imaginé que vería el día en que un empresario como usted se dedicaría verdaderamente a esta causa», dijo Carla durante su primera reunión oficial. «David me enseñó que la verdadera riqueza está en marcar la diferencia en la vida de otras personas». La primera iniciativa de la Fundación fue la creación de 3 nuevos albergues en diferentes regiones de Córdoba, cada uno diseñado para acoger a 15 niños en ambientes que recordaban hogares familiares, no instituciones frías. David insistió en participar en las visitas a los futuros lugares de los albergues. Reinaldo inicialmente dudó, preocupado por el impacto emocional que esto podría tener en el niño, pero Carla lo convenció de que sería beneficioso para ambos. David necesita procesar su propia experiencia, ayudando a otros niños. Y los niños necesitan ver que existe esperanza, que alguien que pasó por lo mismo que ellos consiguió encontrar una familia. La primera visita fue al antiguo lugar donde David había vivido, el puente del Suquía. Era una mañana de sábado y fueron acompañados por un equipo de la Fundación que distribuía comida caliente y ofrecía información sobre los nuevos programas. David sujetó firmemente la mano de Reinaldo mientras se acercaban al puente. Podía ver algunos de los rostros conocidos, niños que habían llegado después de su partida, pero también algunos de los antiguos residentes. «¿Tienes miedo?», preguntó Reinaldo suavemente. «Un poco,
Pero es importante estar aquí. Doña Regina todavía estaba allí, envuelta en sus cartones y delirios. Cuando vio a David, sus ojos se fijaron en él por un momento de lucidez sorprendente. «Niño, volviste». «Volví, doña Regina. Pero ahora tengo una familia». La mujer sonrió, una sonrisa rara que transformó completamente su expresión. «Qué bien. Siempre supe que eras especial». Fue un momento emocionante que conmovió profundamente a todos los presentes. Carla documentó discretamente el encuentro, sabiendo que sería una historia poderosa para sensibilizar a futuros donantes. Durante la distribución de comida, David conversó con varios niños, contando su historia de forma simple y ofreciendo esperanza. Una niña de 9 años, con ojos grandes y asustados muy parecidos a los que él mismo había tenido, preguntó si era verdad que él había encontrado una familia. «Es verdad, y tú también puedes encontrarla». «¿Cómo?» «Primero, necesitas creer que mereces ser amada. Después necesitas aceptar ayuda cuando aparezca». Las palabras sabias de un niño de 11 años impresionaron incluso a los adultos presentes. Reinaldo sintió su pecho llenarse de orgullo al escuchar a su hijo ofreciendo esperanza a otros niños. En los meses siguientes, la Fundación Esperanza ganó reconocimiento nacional. La historia de su creación, un empresario transformado por el amor de un niño que había salvado, inspiró a otros empresarios ricos a involucrarse en causas sociales. David comenzó a acompañar a Reinaldo en charlas y eventos de recaudación de fondos. Su presencia siempre emocionaba al público, no solo por su historia personal, sino por la elocuencia con la que hablaba sobre los derechos de los niños. Ningún niño debería tener que elegir entre comer y tener un lugar seguro para dormir, dijo David durante una charla para empresarios en Buenos Aires. Y ningún niño debería crecer pensando que no merece amor. El evento recaudó más de 2 millones de pesos en una sola noche. En casa, la relación entre padre e hijo continuaba fortaleciéndose. Reinaldo había aprendido a equilibrar su trabajo con el tiempo de calidad con David. Todos los domingos eran reservados para actividades juntos, a veces visitando museos, a veces simplemente quedándose en casa armando rompecabezas o leyendo. Elena observaba la transformación de ambos con satisfacción maternal. El apartamento, antes silencioso e impersonal, se había convertido en un hogar verdadero, lleno de vida y amor. «Nunca vi un cambio tan hermoso en 2 personas», comentó ella con Carla durante una visita. El señor Reinaldo descubrió lo que significa tener propósito y David descubrió lo que significa ser amado incondicionalmente. Fue durante uno de esos domingos tranquilos que David hizo otra pregunta que sorprendió a Reinaldo. «Papá, ¿crees que las personas nacen buenas o malas?» «¿Por qué esa pregunta, hijo?» «Porque conocí a personas muy malas en la calle, pero también conocí a personas muy buenas, como doña Regina cuando estaba lúcida. Y pienso en Javier, que era tu amigo antes de volverse malo». Reinaldo reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Creo que las personas nacen con capacidad para el bien y para el mal. Las experiencias de la vida, las elecciones que hacen, determinan qué lado prevalecerá. Entonces, ¿cualquier persona puede cambiar? Cualquier persona puede cambiar, si quiere verdaderamente y tiene ayuda». Era una conversación profunda para un niño, pero David procesaba cuestiones complejas con una madurez impresionante. Reinaldo percibió que su hijo no sería solo un abogado cualquiera, sería alguien que realmente marcaría la diferencia en el mundo. El primer año de convivencia oficial terminó con una fiesta pequeña e íntima en el apartamento. Carla, el doctor Enrique, Elena, la profesora Marina y hermana Magdalena fueron invitados a celebrar el éxito de la adaptación y el primer aniversario de la fundación. Durante la fiesta, Carla presentó un informe que emocionó a todos. En los últimos 12 meses, la Fundación Esperanza había sacado a 52 niños de las calles, facilitado 15 adopciones exitosas y creado un programa educativo que atendía a más de 100 niños necesitados. Todo esto comenzó con la valentía de un niño que decidió ayudar a un extraño en peligro, dijo Carla mirando a David con cariño maternal. Aquella noche, después de que todos se fueron,
David y Reinaldo se quedaron en el balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Era un momento de paz y reflexión que se había convertido en un ritual entre ellos. Papá, ¿recuerdas cuando me preguntaste si me arrepentía de algo? Recuerdo. Hoy tengo una respuesta diferente. ¿Cuál? No me arrepiento de nada, ni siquiera de los años difíciles en la calle, porque si no hubiera pasado por aquello, nunca habría desarrollado la valentía necesaria para salvarte ese día. Y si no te hubiera salvado, nunca habría descubierto lo que significa tener una verdadera familia. Reinaldo sintió lágrimas formarse en sus ojos. David, sabes que fuiste tú quien me salvó, ¿no es así? ¿Cómo? Antes de conocerte, tenía todo materialmente, pero estaba espiritualmente vacío. Tú me enseñaste el verdadero significado de la riqueza. Me diste propósito, amor, y la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Padre e hijo permanecieron en silencio por un momento, observando las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allí abajo, otros niños dormían en las calles esperando sus propias oportunidades de cambio. Papá, cuando me gradúe de Derecho, quiero expandir nuestro trabajo a todo el país. Y yo estaré a tu lado, hijo, siempre. David sonrió, imaginando el futuro que les esperaba. Estaba estudiando en una de las mejores escuelas privadas de la provincia. Tenía notas excelentes y ya había sido aceptado en 3 universidades prestigiosas para estudiar Derecho. Su especialización sería Derecho del Niño y del Adolescente, lo cual no sorprendía a nadie que lo conociera. ¿Sabes cuál es la mejor parte de nuestra historia?, preguntó David. ¿Cuál? ¿Qué inspiró a tantas otras? ¿Recuerdas a aquel empresario de Buenos Aires que adoptó gemelos después de ver nuestra entrevista en la televisión? ¿Y a la familia de Rosario que creó aquel albergue modelo? Nuestro encuentro en aquella arboleda creó olas que llegaron a lugares que nunca imaginaríamos. Era verdad. La historia del niño de la calle que salvó a un empresario había conmovido corazones en toda Argentina. Programas de televisión, libros, documentales, todos contaban su historia como un ejemplo de cómo la bondad puede transformar vidas y sociedades. Reinaldo se había convertido en uno de los mayores filántropos del país, pero siempre hacía hincapié en dar crédito a David por la transformación. Mi hijo me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por el bien que se hace. Era su frase favorita en las entrevistas. Papá, hay una cosa que nunca te conté. ¿Qué? Aquella mañana, cuando te encontré atado al árbol, mi primer instinto fue huir. Me quedé parado allí por varios minutos, debatiendo si debía involucrarme o no. ¿Qué te hizo quedarte? Tus ojos. Vi en tus ojos el mismo dolor que yo sentía todos los días, el dolor de alguien que se sentía abandonado por el mundo. Y pensé que si yo te abandonaba también, estaría convirtiéndome en parte del problema en lugar de parte de la solución. Reinaldo abrazó a su hijo, impresionado una vez más con la sabiduría que había desarrollado a pesar de su corta edad. David, tú salvaste mucho más que mi vida ese día. Tú salvaste mi alma. Regresaron al apartamento cuando el aire nocturno se volvió muy frío. En el ascensor, David miró su reflejo en el espejo y apenas podía creer en la persona en la que se había convertido. Del niño delgado y asustado que dormía bajo un puente, había emergido un joven confiado, educado y determinado a cambiar el mundo. Antes de dormir, como hacía todas las noches desde hacía 5 años, David escribió en su diario. Aquella noche, sus palabras resumían perfectamente la extraordinaria jornada que había vivido. Hoy se cumplen exactamente 5 años desde que encontré a papá en la arboleda. 5 años desde que 2 vidas se cruzaron y se transformaron para siempre. Aprendí que no importa cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, siempre existe esperanza, siempre existe la posibilidad de cambio. Y lo más importante, siempre existe alguien que necesita nuestra ayuda, incluso cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer. La valentía que mostré ese día cambió no solo nuestras vidas, sino cientos de otras. Es eso lo que quiero que la gente entienda. Un único acto de bondad puede crear olas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mañana vamos a visitar el nuevo albergue en Río Cuarto.
Otros 15 niños tendrán la oportunidad de encontrar familias amorosas, así como yo encontré la mía. Papá siempre dice que la verdadera riqueza está en marcar la diferencia en la vida de otras personas. Hoy entiendo completamente lo que eso significa. Somos ricos no por lo que tenemos, sino por lo que damos, y pretendo dar mucho más en los años venideros. Queridos oyentes, esperamos que la historia de David y Reinaldo haya tocado sus corazones de la misma forma que tocó el nuestro. Esta jornada nos recuerda que la valentía puede florecer en los corazones más improbables y que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones, sino en su capacidad de amar y hacer el bien. Si esta narrativa los emocionó, los invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y dejando un me gusta en este contenido. Compartan en los comentarios cuál momento de la historia más los marcó. Nos encanta leer sus reflexiones y nos inspiran a continuar trayendo historias que celebran lo mejor de la humanidad. Todos los días publicamos nuevas narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador del amor y la bondad. No se pierdan nuestros próximos contenidos, pues tenemos preparadas muchas otras historias igualmente conmovedoras que muestran cómo pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Hasta la próxima, y recuerden, todos nosotros tenemos el poder de ser el cambio que queremos ver en el mundo.